Pues ya tenemos el nuevo cuadro macroeconómico. El Gobierno eleva 4 décimas la previsión de crecimiento y de la mano del nuevo cuadro macroeconómico tenemos la eliminación de algunas de las ayudas, como la rebaja del IVA de los combustibles. La eliminación vuelve mañana, 1 de julio, al 21%, pero el mantenimiento de la reducción de los recortes, las ayudas a los hidrocarburos. Esta medida, su prórroga, va a tener un impacto de 939 millones de euros. Analizamos el contexto macroeconómico que atravesamos en España. Ojo, recuerden, creciendo, pero a la vez sin presupuestos y a la vez con decretos leyes para poder sacar adelante ayudas concretas para compensar el shock del impacto energético, como Manuel Hidalgo es profesor de Economía de la Universidad Pablo Olavide y senior fellow de SADE ECPUL. Manuel Hidalgo, buenos días. Hola, muy buenos días. ¿Qué tal, Laura? Bueno, pues lo primero, el crecimiento económico. Enseguida vamos a las Sí. ayudas, comunidades autónomas y ausencia de presupuestos. ¿Qué pasa? Que la economía española suma y sigue. El otro día, creo que era SP, rebajaba la previsión de crecimiento para España este año y la dejaba por debajo del 2. Pero llega el gobierno y dice, no, vamos a crecer más todavía este año. Sí, estamos en esta semana en un proceso de revisión y ya te puedo decir, también, por ejemplo, desde SADEPOL vamos a revisar al alza. La razón principal es que las estimaciones que hemos o que estamos teniendo del segundo trimestre, en su inicio eran bajitas, para que así la gente lo entienda, 0,2, 0,3 décimas solamente este trimestre, ya va por 0,6. Y si al final pues terminamos en esa cifra, es bastante probable que el 2,4 esté garantizado ya para el resto del año. Con lo cual, si más o menos se comporta relativamente bien, no hay nada que pedirle de forma exagerada, simplemente que no vaya mal. El 2,6 ya es un objetivo que podría alcanzarse. De todos modos, como te he dicho, estamos ahora en revisión y todavía algunas casas de apuestas, vamos a llamarlas así, se sitúan todavía en el entorno del 2,4, pero creo que, insisto, si los indicadores van como van, empezaremos a ver revisiones al alza por todos los lados. Claro, ustedes siempre nos explican, los economistas, que si en el primer trimestre del año se crece más de lo esperado, hay un efecto arrastre entonces para todo el Sí. ejercicio y de ahí las revisiones. Pero ¿por qué crecemos más? Es verdad que no había... Bueno, sí, en el mes de marzo ya nos cogió la guerra y eso es primer trimestre. Y a pesar de todo eso y de las incertidumbres y de la ausencia, ojo, de presupuestos, ¿por qué España sigue creciendo más? ¿Sigue siendo una cuestión de demanda interna y exportación de servicios no turísticos? Sí, efectivamente, es así. Es decir, a España la está tirando para arriba las familias, es decir, somos nosotros con nuestro consumo los que estamos impulsando buena parte del crecimiento. Es verdad que las administraciones públicas, ojo, siempre pensamos en Madrid, pero buena parte son comunidades autónomas. Diría yo que gran parte de este impulso son comunidades autónomas, pero las administraciones públicas sí están también impulsando en su parte y yo creo que ha señalado muy bien a los servicios no turísticos, porque es verdad que el impacto de la guerra ha afectado a nuestro déficit, nuestras exportaciones pues tampoco pueden hacer milagros, teniendo una Europa también sumida en un crecimiento tan escaso, pero es cierto que nuestras empresas siguen con su tradicional impulso exterior, con ganancias de mercado, y la buena noticia de los últimos años es que esto se está centrando sobre todo en servicios no turísticos, que son en general de alto valor añadido. Esos son los motores. En el DB es verdad que la inversión le cuesta, la inversión le está costando muchísimo, y a pesar de los proyectos Hmm. financiados con fondos europeos, puede que sea los tipos de interés, la propia incertidumbre, puede que estemos sustituyendo inversión privada por pública, es decir, ya que me lo subvencionan, pero lo iba a hacer, pues ahora lo hago, pero con dinero público. Bueno, la inversión sí es verdad que sigue siendo nuestro talón de Aquiles en este proceso de crecimiento más reciente. Manu, en las últimas semanas escucho muchas voces que dicen estamos creciendo por los fondos europeos y cuando esto se acabe no tenemos nada en que apoyarnos. Ese tipo de comentarios, a veces son en redes, a veces son en medios de comunicación generalistas. ¿Es real esa afirmación? No, a ver, sin duda los fondos europeos impulsan el crecimiento, esto es obvio y sobre todo en un año en donde es bastante probable que tengamos una acumulación de ejecución porque el tiempo se acaba, Mm. básicamente por eso, y las administraciones públicas son expertas en hacerlo casi todo en el último momento, ¿no? Muchas veces cuando los plazos apremian. Pero no es eso, no, obviamente, como he dicho, si no hubiera fondos europeos estaríamos hablando de varias décimas menos, pero el grueso del impulso del crecimiento lo están llevando a cabo las familias y sobre todo por el impulso de un mercado de trabajo que la verdad es que sigue sorprendiendo, ¿no?
Muchas veces se dice, no, bueno, es que vienen los inmigrantes y claro, más mano de obra, no, pero hay que darle trabajo y ese trabajo se está generando. Por lo tanto, ahí hay una dinámica positiva que después tiene sus matices. Ya hablaríamos de productividad, de tipo de empleo que se está creando, pero que efectivamente es lo que está impulsando el crecimiento. Por lo tanto, si queremos hacer un resumen sencillo, vamos a decirlo así, desde un punto de vista Mm. positivo, de por qué estamos creciendo, principalmente nos tenemos que mirar hacia nosotros y a nuestras cuentas corrientes y nuestras El, tarjetas de crédito. Sí, sí, tal cual, tal cual. Sí, Además, sí, sí, sí. si nos centramos en el cuadro macro, bueno, lo que desencadena el cuadro macro, porque ahora llega la reunión de las comunidades autónomas, el Claro. déficit, y entonces nos vamos al objetivo de que pudiese haber presupuestos este año. La economía Mm, española crece al margen de presupuestos y eso impide que sí. se actualicen algunas partidas, aunque haya traspasos entre unos ministerios y otros. ¿Por qué la economía española necesita presupuestos, Manu? Bueno, la economía española necesita presupuestos porque debemos tener un proyecto de Estado, un proyecto de país, y los presupuestos es el instrumento principal. Insisto de nuevo, ese presupuesto que todos miramos siempre es el presupuesto del Congreso de los Diputados en Madrid, pero que de nuevo maneja un presupuesto bastante raquítico si lo comparamos con el resto de las administraciones, pero aún así ese presupuesto que después de alguna manera cae como en cascada sobre las comunidades autónomas y si se hacen políticas que sean transversales, pues pueden tener un impulso importante. Es un instrumento fundamental y básico para saber qué país queremos ser, no solo este año, sino los años que vienen. Por lo tanto, la no existencia de presupuesto constituye una anomalía en ese sentido. ¿Esto significa que no se pueden hacer políticas sin presupuesto? Sí se pueden hacer. De hecho, el plan de recuperación prácticamente ha vivido toda su etapa de desarrollo sin presupuestos, ¿no? Pero sí es verdad que son absolutamente necesarios. Frente a esto, también hay que decirle a la gente que escucha, bueno, pues que se puede hacer política sin presupuesto, sí, pero es muy complicado. Es muy complicado. Están las modificaciones presupuestarias, hay que estar cambiando dinero de sitio. No hay un control parlamentario como tendría que haber Hmm, si hubiera un presupuesto. hmm. Pero bueno, y ya después, por último, hay que desmitificar también muchas veces el presupuesto. Yo digo a la gente que mire en qué se ejecuta, que mire al final del año, cuando se tienen los datos en dónde se ha ejecutado el presupuesto y que mire el original. La foto inicial es muy diferente de la foto final, ¿no? Porque al final hay muchos cambios. Pero bueno, sí marca lo que podríamos decir una imagen de qué país queremos y eso se va trasladando en los presupuestos que se van elaborando año tras año. Claro, o por ejemplo, pues si las políticas de defensa se canalizarán de otra manera con las inversiones, como está sucediendo Efectivamente. en otros países, ¿no? Anoche Reino Unido anunciaba 6.000 millones en drones, o Alemania volcado también con la industria de la defensa, ¿no? Pues al final a lo mejor esto incluso arrojaría más décimas a nuestro Producto Interior Bruto. Sí, arrojaría más décimas, pero Laura, la cuestión aquí yo creo que es excede a la economía, ¿no? Yo creo que es sano y deseable que un país discuta sobre en qué quiere gastar su dinero, ¿no? Y la presentación de unos presupuestos te permite esto. Yo sé que después los debates pues son muchos maniqueos, ¿no? Se van hacia cuestiones que no son los relevantes, pero el Ya. hecho de que tú puedas discutir hablar sobre en qué vas a dedicar el dinero. Oye, vamos a pasar, como has dicho, ¿no? Parte del presupuesto hacia defensa, porque tienes que explicar por qué es necesario y por qué España necesita ese traslado. Pues yo creo que es algo completamente sano para una democracia. Al margen, como he dicho, de que la política fiscal y la política económica son fundamentales para posicionar a España en una senda de crecimiento a largo plazo que sea sostenible. Y de nuevo, oye, es que los presupuestos son fundamentales para esto, ¿no? Por lo tanto, esperemos que esta Mm. anomalía sin presupuesto que hemos vivido en los últimos años se llegue a su fin lo más pronto posible. Yo en este caso soy bastante escéptico, pero bueno. ¿Tiene usted, considera usted que tiene sentido que el gobierno elimine parte de las ayudas a los combustibles, es decir, que recupere el IVA del 21% a partir de mañana 1 de julio, pero que mantenga otras ayudas a los hidrocarburos con el coste que esto tiene? Sí, yo creo que sí. A ver, yo aquí muchas veces soy el aguafiesta o el que va contracorriente, ¿no? Yo creo que muchos economistas lo pensamos. Es verdad que en momentos bastante álgidos de Ujú. puntos de crisis, ¿no? Estas medidas, aunque desde el punto de vista económico puedan no ser óptimas, sí pueden serlo desde el punto de vista social. Yo puedo llegar a entender eso. Pero sí es verdad que tenemos que empezar a entender que si un producto es caro, no podemos subvencionarlo porque es caro. Eh, Se subvenciona aquello que en el futuro nos permita ahorrar dinero y los combustibles evidentemente están en retirada frente a
opciones de movilidad. Yo siempre explico a mis alumnos que en el año 73 fuimos de los pocos países del mundo que subvencionamos la gasolina con el shock del petróleo de entonces, y esto supuso para España varios años de retraso en la recuperación económica. Insisto, no estoy criticando la medida que se tomó hace unos meses, porque, como siempre digo, hay, como me recordaron muchas veces desde algunos ministerios, que, bueno, que muchas veces las medidas se toman porque hay que tomarlas, no porque sean óptimas desde el punto de vista económico, lo puedo llegar a comprender, pero también es razonable que si la gasolina es cara, pues que los consumidores atiendan a este encarecimiento y que después nos vayamos hacia alternativas más baratas. Desde el punto de vista de la redistribución hay medidas mejores para evitar que las familias más vulnerables tengan un impacto mayor. Normalmente no es a través de impuestos, sino a través de gastos. Pero bueno, ya hizo su trabajo, posiblemente tenga algunos rendimientos positivos, y yo creo que una vez que ha bajado el precio del petróleo, pues muchas de estas medidas ya no tienen sentido. Uh-huh. Antes usted citaba la cuestión de la inmigración, de la migración como una pata potente, un pilar potente para entender el crecimiento de la economía española. ¿Los economistas, ustedes contemplan algún tipo de riesgo sobre que cambien los flujos migratorios por algún motivo? Pues a lo mejor en el que primero podemos pensar es el coste de la vivienda, ¿no? Al final, ir a un país a trabajar, si no se puede vivir o la vivienda es carísima, pues no sé si puede desincentivarlo, o el lazo, por ejemplo, cultural y de idioma que nosotros tenemos con Latinoamérica, pues hace que ni siquiera la vivienda sea una barrera. ¿Hay algún cisne negro que pudiéramos poner en el horizonte, por si acaso? O incluso las elevadas temperaturas. Manu. Sí, bueno, el mercado de vivienda precisamente es un clarísimo cuello de botella para el crecimiento futuro de nuestro país. Yo creo que en buena parte nos ha pillado a todos por sorpresa, pero esto no justifica que no se dejen de tomar acciones, ¿no? La llegada de la fuerte inmigración que hemos experimentado en los últimos 4 o 5 años, evidentemente tiene enormes efectos positivos, y sobre todo tú lo has mencionado, buena parte de la inmigración es de personas que provienen de países culturalmente muy cercanos, y eso facilita mucho las cosas, facilita muchísimo las cosas. Pero, sin embargo, evidentemente nuestro país, y esto lo podemos también asociar a la falta de presupuesto o también al cada vez mayor peso de ciertas partidas presupuestarias en el total, como pueden ser, por ejemplo, las pensiones, pues nuestro país se están rompiendo por sus costuras. Es decir, que la gente no se pregunte mucho por qué llega ahora el AVE retrasado, por qué no hay casas y por qué a lo mejor las carreteras no se arreglan como se arreglaban tan rápidamente antes. Es que decir, todo esto evidentemente lo estamos usando, las cosas cuando se usan se estropean, hay que arreglarlas, pero si no hay presupuesto, y cuanto más gente somos, evidentemente más sucede este tipo de cuellos de botella. La vivienda, de hecho, es un cuello de botella, y desde SADECPOL lo hemos dicho en los últimos informes y lo diremos en los siguientes. Evidentemente tenemos una serie de grandes retos a medio y largo plazo que pueden coartar nuestro crecimiento económico a largo plazo, nuestro bienestar a largo plazo, y la vivienda es uno de ellos. Y evidentemente la inmigración pues es un reto al que hay que responder, ¿no? Desde el punto de vista negativo, porque necesitamos esa inmigración, la necesitamos y mucho, pero sí es verdad que no podemos estar pasivamente observando cómo llegan trabajadores del extranjero sin adecuar nuestro país a un aumento de la población que hablamos de millones, y por lo tanto que eso es necesario acomodar de una forma, vamos a decirlo así, suave y tranquila, para que nuestra economía pueda aprovechar ese impulso y ofrecernos décadas de crecimiento económico que redunden en el bienestar de los españoles. Manuel Hidalgo, profesor de Economía de la Universidad Pablo Olavide, senior fellow de ECFUR. Muchísimas gracias por acompañarnos A analizando la vosotros. economía española. Que disfrute usted el verano, ¿eh? Muchísimas gracias igualmente. Que Gracias. descanséis.